El regreso del pasado. Clara nunca imaginó que volver al pueblo que había dejado atrás años atrás sería como abrir un viejo álbum de fotos polvoriento. En las calles empedradas, el viento susurraba secretos olvidados, mientras las sombras de la tarde creaban un ambiente inquietante. La casa de su abuela Rosa, con sus ventanas cubiertas de telarañas, parecía observarla, como si la acusara de haber estado ausente. El aire olía a tierra mojada y a algo más, un rastro de tristeza que Clara no podía identificar. La primera noche en el pueblo, mientras Clara intentaba dormir, los ecos de la risa infantil resonaban en su mente. Recordaba los días soleados, corriendo entre flores y riendo en el campo. Pero entonces también llegaron los recuerdos. De la noche en que todo cambió. El grito desgarrador de su madre, la oscuridad que se tragó la luz de su niñez. En un rincón de su mente, esos fantasmas esperaban, agazapados, listos para salir. Rosa, aunque frágil, tenía una presencia que llenaba la habitación. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad sorprendente. Esa noche, mientras se sentaban a la mesa, un silencio pesado se apoderó del ambiente. Clara sintió un nudo en el estómago cuando Rosa, con voz temblorosa, comenzó a hablar. «Clara, mi niña». Su abuela inhaló profundamente. Todo este sufrimiento no ha sido en vano. Ha sido parte de un plan de venganza. Las palabras cayeron en el aire como una bomba, y Clara sintió cómo el corazón se le encogía. ¿Venganza? Por un momento el mundo se detuvo. Rosa continuó, revelando secretos oscuros sobre antiguos enemigos y traiciones. Sus ojos estaban llenos de fuego mientras compartía historias de traumas y dolor. Clara se debatía entre la ira que Pablo creó en su abuela y el amor que aún sentía por ella. Pero al mismo tiempo, una pregunta inquietante surgía. ¿Es eso lo que quería para ella? ¿La misma rabia que había consumido a Rosa? Las noches siguientes se llenaron de tensión. La atmósfera del pueblo se tornó pesada, como si un oscuro presagio envolviera cada rincón. Entonces, un misterioso extraño llegó, vadando por las calles con el aire de quien guarda secretos. Sus ojos, profundos como un abismo, parecían mirar a través del alma. Clara sentía que su presencia traía consigo más misterios, más historias no contadas que amenazaban con estallar. En algún rincón de su mente, Clara luchaba con sus propios fantasmas, el sentido de culpa que había llevado durante años y el grito interno de perdón que necesitaba. Cada día se sentía más atrapada entre los deseos de Rosa y sus propias aspiraciones de paz. Cuando la noche cayó, el extraño se acercó a Clara. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que el hilo de la venganza estaba más cerca de lo que imaginaba. Estaba en una encrucijada. ¿Seguiría el rastro de dolor que Rosa había marcado o buscaría la redención? Sentía que el tiempo se le acababa y que lo inevitable se acercaba. Mientras el reloj marcaba cada segundo, la oscuridad del pasado la envolvía. Clara sabía que pronto tendría que tomar una decisión. La sombra del extraño parecía acercarse, y en ese instante se dio cuenta de que el ciclo de dolor podría repetirse, o romperse para siempre. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuenta en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho mientras el extraño se acercaba. La oscuridad de la noche la envolvía, pero la mirada de aquel hombre parecía brillar en la penumbra. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando en el aire frío.
Él sonrió con manera enigmática, sus ojos brillando con un secreto que parecía más que simple curiosidad. «Vengo a hablarte de tu familia», dijo, y Clara sintió un escalofrío. Hablaba con una calma inquietante, como si supiera algo que ella aún no entendía. «No todo es lo que parece», continuó, y su tono reverberó en la noche. «Tu abuela no es la única con historias que contar. La venganza que escuchaste no es lo que crees. Hay un patrón, un ciclo que necesita romperse». Clara frunció el ceño. Su corazón latía con fuerza. Cada palabra del extraño era un nuevo ladrillo en la muralla de incertidumbre que se levantaba en torno a ella. «¿Qué quieres decir?», exigió saber. «¿De qué patrón hablas?». El extraño avanzó un paso, acercando su rostro a la luz temblorosa de la linterna. «Todo esto, el sufrimiento, la tristeza, las historias de venganza, se remontan mucho antes de tu abuela. Comenzó con una traición que cambió a tu familia para siempre». El ambiente se tornó denso. Clara no podía respirar. Se preguntaba qué vendría después. «¿Qué tipo de traición?», inquirió, intentando ocultar su miedo. Pero en su interior, los recuerdos de su infancia volvían a ella, el grito de su madre resonando como un eco en su mente. «Sabes que la noche en que todo cambió no fue un accidente, ¿verdad? No fue solo una pérdida», dijo con un susurro que se arrastraba por el aire. «Tu madre, ella no fue la primera en sufrir por culpa de esta tradición familiar de venganza. Ella fue un sacrificio». Las palabras cayendo en su pecho eran como piedras. La incredulidad se transformó en horror cuando las piezas comenzaron a encajar en su mente. «No, no puede ser. Ella estaba tratando de protegerme. Lo intentó. Pero hubo decisiones que tomar. Decisiones que tú ahora también tendrás que enfrentar», dijo el desconocido. Clara sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Su madre, en su intento por protegerla, había sido parte de un ciclo tan antiguo como la historia misma. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué me estás contando esto ahora?». «Porque es la clave para romper ese ciclo», dijo él, una chispa de desesperación comenzando a brillar en sus ojos. «Tu abuela ha estado esperando este momento. Pero la traición no provino de afuera, estaba dentro. Hay verdad en la sangre, y hay algo que debes saber sobre tu madre». De repente, un grito rompió el silencio de la noche, una voz familiar que hizo que todo se detuviera. Era Rosa, la abuela, llamando desesperada. Clara se volvió, su cuerpo en tensión, el horror recubriendo cada poro de su piel. «Clara, ven aquí». La voz de Rosa era una mezcla de pánico y urgencia. Antes de que pudiera moverse, el extraño la detuvo. «Tienes que tomar tu decisión, seguir el camino que te hemos trazado, o escapar de la sombra de tu pasado. Pero recuerda, lo que descubrirás allí puede cambiar todo». Clara miró al extraño, luego a la dirección del grito de su abuela. En un momento, su vida pareció dividirse en dos. ¿Seguiría el misterioso sendero de la verdad o se perdería en la neblina del dolor familiar? ¿Qué más había que escuchar? Además de esos gritos desgarradores, el tiempo avanzaba y la tensión crecía. La sombra del pasado la estaba llamando, y Clara sabía que el momento de decidir estaba cada vez más cerca. ¿Cuál sería su elección? Clara respiró hondo, sintiendo el miedo apretar su pecho, mientras la voz de su abuela resonaba en la oscuridad. La mirada del extraño era intensa, como una luz que iluminaba sus propios secretos. «¿Quién eres?», preguntó, temblando. Estaba atrapada entre el grito familiar que la llamaba y las palabras inquietantes del desconocido. «Vengo a hablarte de tu familia», repitió él, y un sudor frío recorrió su espalda. «Pero no solo de la venganza. Todo lo que te han contado es solo la punta del iceberg. La traiciona. La que me refiero es algo más profundo, más oscuro». Su voz era como un susurro en la noche, un eco que reverberaba en sus pensamientos. «Clara, ven aquí», gritó Rosa nuevamente.
La urgencia en su voz hacía que el corazón de Clara se acelerara. ¿Qué quieres decir con eso?, exigió, su voz casi un susurro, como si hablar más alto pudiera traer más oscuridad. La sombra del extraño se acercó más, sus ojos brillando con una mezcla de temor y determinación. Hay secretos en tu línea de sangre que tu abuela nunca te ha contado. Ella ha estado guardando algo, algo que puede cambiarlo todo. Cada palabra parecía ser una carga pesada dejando huellas en su alma. ¿Qué clase de secretos?, preguntó Clara, cada vez más confundida y asustada. En su mente la imagen de su madre se hacía más presente, su risa y sus abrazos, pero también los recuerdos del dolor. ¿Mi madre? Ella no era la persona que creías que era. No solo sufrió, fue parte de esto. El extraño se interrumpió cuando el grito de Rosa se transformó en un lamento, un grito desgarrador que hizo eco en el pueblo. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. De repente una figura apareció en la penumbra. Era un hombre corpulento, con un rostro conocido, el viejo Julián, el alcalde del pueblo. ¡Clara! ¡Rosa necesita ayuda! Su voz era urgente, pero había algo más que la preocupación en su mirar. Algo oscuro revoloteando en sus ojos. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el extraño dio un paso atrás, su rostro empalideció. No, murmuró mientras el alcalde se acercaba. No puedes dejar que él se interponga. Él sabe, él siempre supo. ¿Supo de qué?, exigió Clara, su voz crispándose entre el miedo y la rabia. El contraste entre el viejo Julián y el extraño era palpable. Mientras que el primero irradiaba autoridad, el segundo parecía un espíritu errante, un traidor en su familia. Clara, escúchame, dijo Julián, acercándose con una decisión feroz. Hay huellas de una sangre antigua en tu linaje. Tu madre y tu abuela, ellas han cargado con el peso de la venganza, y ahora tú estás atrapada en la misma red. Tú sabías que ella iba a caer. ¿Y lo dejaste pasar? Clara podía sentir su voz quebrarse. El dolor se multiplicaba en su pecho. Hablaba de su mamá, de su abuela, de todo lo que habían perdido. Y ahora de lo que el alcalde había permitido. Fue entonces cuando una explosión resonó en la distancia. El cielo se iluminó, y el retumbar retumbó en el aire. ¡La casa!, gritó Julián, y Clara sintió una ola de terror enviarla hacia atrás. Un grito desgarrador la atravesó. Era Rosa, su abuela. Ahora asustada y sola tras la puerta de la casa, impotente. «¡Rápido! Tenemos que salir», ordenó Julián, pero Clara estaba paralizada. Todo su mundo estaba colapsando. La revelación del extraño y la explosión habían hecho estallar su realidad en pedazos. El extraño miró a Clara, un último destello de desesperación en sus ojos. «El ciclo puede romperse, pero tú decides». Su frase se perdió en el eco de un nuevo grito que cubrió la noche. Clara sabía que el tiempo se le acababa, y estaba en un dilema. ¿Podía confiar en un extraño que había traído revelaciones devastadoras, o seguir a Julián, quien había estado presente durante toda su vida, pero que ahora parecía un traidor? La oscuridad la envolvía, y en una fracción de segundo, todas las elecciones que había hecho y todas las decisiones de sus antepasados pesaban sobre sus hombros. ¿Qué camino elegiría ahora? La batalla entre su pasado y su futuro estaba a punto de estallar. Una chispa del destino esperaba que la encendiera. ¿Qué camino seguiría en ese momento de caos? La decisión estaba en sus manos. Clara respiró hondo, sintiendo el miedo apretar su pecho, mientras la voz de su abuela resonaba en la oscuridad. La mirada del extraño era intensa, como si ocultara un secreto que podría cambiar todo. «¿Quién eres?», preguntó, temblando. El eco del grito de Rosa seguía en el aire, y cada segundo se sentía más pesado, más denso. «Vengo a hablarte de tu familia», repitió el extraño.
y el sudor frío le recorrió la espalda. Pero no solo de la venganza. Todo lo que te han contado es solo la punta del iceberg. La traición a la que me refiero. Lleno de urgencia, como si el tiempo se le estuviera escapando. «Clara, ven aquí», gritó Rosa nuevamente, y su voz desbordaba pánico. En su mente, un torrente de recuerdos la abrumaba. Su risa, sus abrazos, el dolor. «¿Qué quieres decir con eso?», exige ella, sintiendo que podía perder el control en cualquier momento. El extraño se acercó, su mirada llena de determinación. «La verdad es que hay secretos en tu línea de sangre que tu abuela nunca te ha revelado. Ella ha estado guardando algo, algo que puede cambiarlo todo». Clara sintió un nudo en la garganta, la tormenta dentro de ella intensificándose. «¿Qué tipo de secretos?», susurró, aferrándose a la esperanza de que nada de esto fuera cierto. «Tu madre no solo sufrió. Fue parte de esto. La noche en que todo cambió», dijo el extraño, pausando como si esas palabras pesaran toneladas. «No fue un accidente». «Claro que no fue un accidente. Ella intentó protegerme», Clara gritó, la rabia y el dolor brotando en cada palabra. No quería escuchar más, pero el extraño siguió hablando. «Tú siempre has estado en medio de una guerra familiar que ni siquiera conoces. Y ahora, Clara, deberías decidir si deseas continuar con esto o romper el ciclo». Antes de que Clara pudiera responder, un grito desgarrador rasgó la noche. «¡Clara!». Era Rosa, pidiendo ayuda. La angustia en su voz hizo que Clara sintiera una punzada en el estómago, pero el extraño dio un paso hacia ella, como si entrara en su espacio sagrado. «No puedes dejar que ella te manipule. Ella no es quien crees que es», dijo, su voz tensa. «Hay algo que debes entender. Tu abuela ha sido parte de esto desde el principio». Cada palabra era una puñalada, y Clara sintió que su mundo se tambaleaba. Fue en ese instante que el viejo Julián apareció, entre sombras y polvo. «Clara, Rosa necesita ayuda». Su voz, ira y miedo mezclados en un solo grito. El corazón de Clara se detuvo al verlo. Su padre de toda la vida, con un rostro que parecía más oscuro de lo que había conocido. «¿Qué le has hecho a mi abuela?», preguntó Clara, su voz temblando ante la ira y la confusión. Julián solo podía mirarla, su mirada avergonzada. «Ella siempre ha estado en peligro, Clara. No puedes confiar en él». «¿Él? ¿Quién es él para dictar tus decisiones?», gritó Julián. La tensión era palpable. Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies. «Clara, recuerda lo que te dije. La traición no viene de fuera», insistió el extraño. Antes de que pudiera proseguir, un ruido ensordecedor resonó a su alrededor. Algo estalló en la casa, el cielo se iluminó y el estruendo hizo vibrar sus cuerpos. «¡La casa!», gritó Julián, empujando a Clara hacia la salida. «¡Rápido!». La explosión había desatado el caos. Gente corría por la calle, sirenas resonaban en la distancia. Todo se volvió una vorágine de gritos y sombras. Clara miró hacia atrás, viendo cómo su hogar se tragaba en llamas. El extraño retrocedió, su expresión llena de terror. «Se está desmoronando, Clara. No tienes tiempo. Tienes que decidir ahora». Y en ese momento, cuando todo parecía desvanecerse, un objeto brillaba en medio del humo. Era un colgante, el mismo que había visto colgando del cuello de su madre en las pocas fotografías que le quedaban. Un colmillo, tallado con runas antiguas. «Detente, eso es mío», gritó Clara, lanzándose hacia el objeto. Pero al hacerlo, todo se volvió negro. Un humo espeso la envolvió, y en medio de la confusión, un grito quebró el aire. Era Rosa. El pasado se estaba hundiendo, y Clara no sabía si podría escapar. Entonces, algo siniestro la golpeó. Un contacto helado atravesó su piel. Miró hacia la figura del extraño. «¡Clara! ¡La sangre es poderosa!». Pero lo que la envolvía sentía más como una cadena, como un ciclo interminable. No sabía si podría romperlo. Y antes de perderse en la oscuridad, una sola pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente Clara? ¿La víctima? ¿La heredera de un legado de dolor?
o la salvadora de una historia lista para ser reescrita. El fuego ardía, desesperado, y la decisión se volvió inminente. ¿Qué le depararía el destino? Clara sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Estaba en medio de un torbellino de gritos y llamas, y el peso de la revelación la asfixiaba. La figura del extraño se desvanecía, pero su advertencia chocaba contra su mente, como un eco aterrador. «¡Clara, viene hacia acá!», gritó Julián, su voz cortante entre el caos. Ella giró la cabeza, enfocando su mirada en la entrada de la casa. Algo en la oscuridad se movía. Una sombra inquietante se acercaba a ellos. Clara sintió una punzada en su pecho. Era la angustia de no saber si el peligro se cernía sobre ella o sobre su abuela. En ese instante, un ruido ensordecedor llenó el aire. Un vehículo se acercaba por la carretera, luces brillantes atravesando la oscuridad. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, incapaz de concentrarse. El extraño la miraba fijamente, su rostro mostrando una mezcla de compasión y temor. Algo dentro de ella sabía que este momento definiría su vida. El vehículo frenó en seco y las puertas se abrieron de golpe. De él salieron varias figuras vestidas de negro, como sombras en la noche. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «La familia de tu madre ha llegado», dijo el extraño, con un tono de alarma. «No pueden enterarse de lo que descubriste». «¿Qué?». Clara ni siquiera pudo procesar sus palabras. Antes de que pudiera entender, el grupo de figuras se acercó rápidamente, sus rostros ocultos bajo capuchas. «Detrás de mí», exclamó Julián, empujándola hacia el interior del peligro. El aire se llenó de tensión, y el tiempo pareció detenerse. La voz grave de una de las figuras cortó la noche. «Clara, has llegado a casa. Tu lugar está aquí». Fue un golpe directo a su corazón. La angustia se transformó en confusión. «No estoy lista para volver. No sé quiénes son ustedes». Clara vociferó, su voz retumbando en la noche. «Pero venimos a buscar tus raíces, a rescatarte de esta trampa», dijo otra figura, acercándose a ella. Clara reconoció el tono, un eco familiar que le hizo recordar a su madre. «¿Tu madre ha sido parte de un antiguo legado? Nos necesitas». La senda de secretos se había abierto de golpe. Y Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué legado? Ni siquiera me han contado la verdad sobre ella», gritó, su corazón latiendo descontrolado. Fue entonces cuando una imagen desgarradora la golpeó. Las figuras se quitaron las capuchas. Clara se quedó helada al ver sus rostros. Eran familiares, recuerdos distorsionados de su infancia. Entre ellos, una mujer que conocía bien. Era su hermana, Eloísa. Clara nunca supo que tenía una hermana. La incredulidad la atrapó. «Eloísa», soltó Clara, su voz temblando. «¿Por qué no vine antes? ¿Por qué no me dijeron que existías?» «Porque hubo que protegerte, Clara», explicó Eloísa, con una seriedad inquietante en sus ojos. «Nuestra familia ha estado en guerra por generaciones. La verdad de nuestra existencia es peligrosa. Tu abuela, Rosa, ella ha estado ocultándola para protegerte a ti. La venganza no es la única opción. Es un ciclo que puede ser roto, pero solo si estamos juntas». Clara retrocedió. El abismo de confusión la absorbía. Su abuela, el extraño, el ruido, el caos. Todo se entrelazaba en su mente. Su madre, Rosa, había estado guardando secretos, sí, pero ¿acaso su hermana formaba parte de ellos? La traición que ella temía se estaba desenmascarando, revelando relaciones que Clara nunca había concebido. Ahora estaba atrapada entre la historia y la venganza. Las llamas detrás de ella ardían más intensas, y una corriente de pánico la atravesó. «¿Qué pasa si el ciclo no puede romperse?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. La angustia repleta de preguntas sin respuestas. «De nosotros depende», dijo Eloísa, extendiendo una mano hacia ella. «Depende de si decides arriesgarlo todo. El reloj avanza, Clara,
y el destino de nuestra familia se encuentra en tus manos. El rugido del fuego a sus espaldas resonaba. Un recordatorio de que el tiempo se acababa. Clara miró entre la silueta de su hermana y la oscuridad creciente que la rodeaba. Estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido cuando un grito desgarrador surgió de la casa. Era la voz de Rosa, llamando con desesperación, rompiendo el silencio entre sus pensamientos. La decisión del momento era abrumadora. ¿Con quién se quedaría? Clara podía sentir el peso del legado familiar, la historia oculta y el candente deseo de venganza apretando su pecho. ¿Pero podía confiar en una verdad revelada entre llamas y sombras? El dilema permanecía ardiente en su corazón. Las posibilidades brillaban en la penumbra, y Clara sabía que este era solo el comienzo de lo que estaba por venir. La puerta de su vida se estaba abriendo, y ella estaba a punto de decidir qué camino recorrer. Clara se sintió atrapada entre las sombras del pasado y el tumulto del presente. Tenía a su hermana Eloísa frente a ella, la única familiar que conocía, y el caos del fuego y los gritos a su alrededor la estaban consumiendo. Su corazón latía desbocado. ¿Eres realmente tú?, preguntó, insegura de si podía confiar en esta figura que parecía sacada de sus sueños. Sí, soy yo. Necesitamos escapar de aquí. Eloísa extendió su mano, pero antes de que Clara pudiera tomarla, un estruendo sacudió el suelo bajo sus pies. La estructura de la casa tembló y el humo se espesó, apretando su garganta. «Vamos, Clara», rugió Julián, empujándola hacia el lado opuesto. Clara se giró una vez más, buscando a Eloísa, pero la figura había desaparecido entre la oscuridad. Su mente se llenó de confusión y miedo. ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado? «¿Dónde está mi abuela?», gritó. Pero la voz de Rosa se había apagado, y el calor del fuego crecía más cerca. Julián la sujetó del brazo, tirando de ella hacia la entrada. «No podemos quedarnos aquí. Nos atrapará». La urgencia en su voz fue suficiente para que Clara obedeciera, pero su mente luchaba con preguntas. ¿Quién era realmente Julián? ¿Eran amigos o enemigos? Pero no había tiempo para pensar. Corrieron hacia la salida y el aire pesado llenó sus pulmones. «Necesito saberla». «¿Verdad?», exclamó Clara, mientras se apresuraban por la calle, buscando una vía de escape. Las llamas detrás de ellos iluminaban la noche, proyectando sombras alargadas que parecían perseguirlas. Justo cuando pensaba que el horror no podía intensificarse más, uno de los encapuchados apareció de nuevo. «Clara», bramó. Era uno de los hombres que había bajado del vehículo. Pero esta vez no venía solo. Traía a alguien más consigo, y su rostro iluminó el horror en su interior. Era su madre, o al menos su imagen. Clara pensó que estaba viendo un espectro. «No es quien crees», dijo la figura con la capucha. «¿Qué significa eso? Soy tu hija», gritó Clara, su voz temblando de desesperación. «¿Por qué me haces esto?». «Porque el ciclo debe terminar. La traición es más profunda de lo que imaginas». La capucha se levantó un poco, y Clara sintió un frío recorriendo su espalda. En un instante la visión de su madre se desvaneció, reemplazada por el extraño. «Clara, tienes que decidir», exclamó desesperado. «La verdad es más aterradora de lo que piensas». Y fue en ese momento cuando una explosión se escuchó a lo lejos. Las llamas explotaron, y el edificio que una vez había sido su hogar se convirtió en un fuego implacable. La onda del choque las lanzó. «¡Al suelo! ¡Mira!», gritó Julián, señalando con un dedo tembloroso. El fuego había revelado algo en el suelo, un viejo retrato de su madre con Eloísa, pero el rostro de su hermana no era el suyo. Era otra mujer, una que Clara nunca había visto. «¡Esa no soy yo!», exclamó, aturdida. «Es el secreto que todos han estado ocultándote», dijo el extraño con urgencia. «La venganza viene de tus raíces. Tú no eres la única aquí. Clara,
Todos los de tu familia han estado inmersos en esto. ¿Qué dices? Clara sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo se trataba de su madre y su abuela. Había algo más profundo. Esa figura en el retrato. ¿Qué significaba? ¿Era ella realmente? Parte de algo tan oscuro. De repente una nueva figura emergió del humo, y Clara se dio cuenta de que nunca había estado sola. ¡Sorpresas, Clara! Gritó Eloísa, y en su mano sostenía el colgante brillante que había visto en el fuego, un colmillo con runas. Las runas brillaban intensamente, y Clara dio un paso atrás, el horror llenando su pecho. Tu madre y yo tenemos la misma sangre, dijo Eloísa con una sonrisa extraña. Tu familia no solo ha estado en guerra, Clara. Ha estado buscando poder. Y tú eres la clave. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La idea de ser parte de algo más grande, de un legado que desconocía, era devastador. Ella no era solo una víctima. Su vida estaba conectada a algo mucho más oscuro. De repente la pregunta flotaba en el aire. ¿Era la venganza realmente lo que todos deseaban? ¿O había un poder oculto que podría cambiarlo todo? El fuego rugió detrás de ellas, y Clara comprendió que debía tomar una decisión: enfrentar la revelación sobre su familia o dejar que todo se consumiera. ¿Qué haría ahora con esta verdad desgarradora en sus manos? Clara se sintió atrapada entre las llamas y la revelación. Eloísa, su hermana, la miraba con una mezcla de urgencia y compasión. «Clara, tenemos que irnos», exclamó, su voz casi ahogada por el rugido del fuego. Pero lo que más la aterraba eran las palabras del extraño, que seguían resonando en su mente. «La venganza es más profunda de lo que imaginas». «¿Por qué no me contaste que existías?», gritó Clara, sintiendo la angustia arder en su pecho. «¿Por qué ahora? No es el momento para eso. Lo entenderás todo más tarde. Solo ven aquí». Eloísa extendió su mano, pero de repente un estallido la interrumpió. Un trozo de escombro cayó cerca de ellas, y Clara sintió el calor abrasador de las llamas acercándose. «Te necesito, Clara», gritó Julián, tirando de su brazo. «No podemos quedarnos aquí más tiempo». A su lado, los encapuchados se alinearon, bloqueando la ruta hacia la puerta. Su presencia era como una sombra amenazante que se cernía sobre ellas. «¿Por qué están aquí? Quiero saber la verdad sobre mí». «Madre», Clara gritó, desesperada. La tensión era palpable. La confusión la envolvía como el humo del fuego. Las palabras de Eloísa se mezclaban con las de Julián, cada una clamando por su atención, cada una tirando en direcciones opuestas. Fue entonces cuando una hendidura en la tierra se abrió bajo sus pies. Un túnel oscuro emergió, como una grieta separando la verdad de la ilusión. «¡Súbete!», sopló Eloísa, pero antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador resonó. «¡Espera!». La voz temblorosa provenía de uno de los encapuchados. Cuando el capuchón se cayó, Clara sintió que el mundo se detenía. El rostro era familiar. Era el de su madre. «Clara, por favor, escucha. No entres en el túnel. La verdad es…». No pudo terminar la frase. Un estruendo terrible siguió, y el túnel se llenó de humo y llamas que emergían del interior. La explosión sacudió el suelo con tal fuerza que Clara cayó al suelo, las luces danzando en sus ojos. El caos se desató a su alrededor. Eloísa gritaba, y Julián parecía intentar protegerla, pero todo estaba confuso. Clara se sintió mareada, atrapada en una rotonda de dolor y miedo. Cuando entrecerró los ojos, se percató de que su madre se desvanecía ante ella. Una sombra perdida entre el humo, gritando su nombre. «Clara, el tiempo se acaba, no puedo». En un instante, la imagen de su madre se esfumó. «¡No! ¡Espera!». Clara se levantó, pero la sombra de la verdad la envolvía, atrapándola. Y en ese momento, la noción de libertad se desvanecía. Los encapuchados comenzaron a acercarse, y Clara supo que tenía que decidir en ese segundo. Con su corazón palpitando
Hizo un rápido movimiento hacia Eloísa, gritando: «¿Por qué no me dejaste vivir en paz? Quiero saber todo, desde el principio». La pregunta flotó en el aire, y las figuras encapuchadas se detuvieron. «Porque te protegeríamos de ti misma», dijo uno, su voz resonando con poder. «La sangre que llevas es peligrosa. Este legado no es solo una maldición, es también un don, pero puede consumirte si no lo controlas». Clara sintió como si le rasgaran el alma. ¿Controlarme? ¿Por qué no me dijiste que había más familia? ¿Por qué todo este drama? La confusión y la rabia se mezclaban en su interior, y el fuego rugía a su espalda. De repente un grito desgarrador volvió a sonar. La imagen de su madre unió los fragmentos de la historia que la rodeaba, y como si todo hubiera estado predeterminado, un haz de luz iluminó el túnel que había aparecido. «Clara», gritó Eloísa, temblando, «es el momento de tomar una decisión. La verdad está delante tuyo, pero implica mucho más de lo que puedes imaginar». Y en ese preciso instante, la tierra tembló de nuevo. Clara miró hacia el túnel brillando, sintiendo que la conexión con su familia era potente, pero también aterradora. ¿Iba a dejarlo todo atrás, seguir ese camino oscuro que prometía revelar la verdad? ¿O se quedaría y confrontaría lo que quedaba de su vida? El dilema pesaba en su pecho, y mientras miraba la luz parpadeante, se dio cuenta de que podía transformarlo todo, o perderse en el fuego. La decisión era suya, pero el tiempo se le iba escapando entre los dedos. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad o se rendiría ante la oscuridad que la acechaba? Clara respiró hondo mientras miraba la luz brillante en el túnel. La urgencia de la situación golpeaba su pecho mientras buscaba la respuesta que necesitaba. Eloísa extendía su mano, llena de apoyo, pero el eco de su madre resonaba en su mente, desgarrando su corazón. No podía ignorar las sombras que la rodeaban. La decisión la aplastaba como una. «Rosa, vamos, Clara», instó Julián, tirando de su brazo, con una inquietante mezcla de miedo y determinación. Fuera de la casa, las llamas rugían y el caos se expandía. La calle temblaba bajo la presión del fuego, pero lo que más la aterraba era la imagen de su madre desvaneciéndose en el humo. ¿Era real o solo un truco de su mente? «¿Vas a seguir adelante?», preguntó Eloísa, con el ceño fruncido. Era un momento decisivo. Las sombras del pasado estaban a punto de cerrar su círculo. Clara sintió un nudo en la garganta. La verdad era aterradora, pero una parte de ella quería saber. Todo en su vida parecía haber sido una mentira. «¿Y si el túnel me lleva a un lugar del que no puedo volver?», murmuró, el temor apoderándose de sus palabras. Eloísa solo pudo mirarla, los ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. «Clara, debes decidir ya». Julián empujó a Clara aún más cerca del túnel. «Si te quedas aquí, será el fin. Tienes que actuar». Fue en ese momento que un ruido estrepitoso retumbó desde la casa. Un grito desgarrador rasgó el aire. «¡No, Clara!». Era la voz de Rosa, y aquel lamento lo decía todo. La angustia de su abuela resonó como un eco aterrador. «¡Mamá está en peligro!», gritó Clara con desesperación. Y en ese instante, la mente de Clara se iluminó. Ella podía ser la clave. Si su madre necesitaba ayuda, tenía que ir, sin pensar. Más, dio un paso hacia el túnel. Pero en el acto, algo oscuro se abalanzó sobre ella. Un encapuchado emergió de la multitud, con la mirada llena de fuego. «¡Clara, no!», gritó, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura arrancó la capucha, revelando el rostro de su madre. «Clara, ven aquí, es una trampa». La voz de Rosa sonó desesperante. El corazón de Clara se detuvo. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué parecía haber regresado de entre las sombras? «No, ¿eres tú? ¿Por qué?». La incredulidad casi la hace caer. Su madre estaba viva, pero la tensión de la situación era insoportable. El fuego rugía detrás de ella. Sus recuerdos se apilaban como un rompecabezas, y las piezas no encajaban. Ovira ha estado en peligro desde el principio. Este ciclo
Todo es una ilusión, dijo Rosa, su voz llena de temor. Eloísa es parte de esto también. Hay más de lo que piensas en juego. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. La revelación de su madre sacudía su percepción. ¿Qué significaba? Eloísa estaba involucrada, y el fuego parecía querer consumir sus secretos. ¿Qué es esta locura?, gritó, sintiendo que se apoderaba de ella la angustia. He estado atrapada todo este tiempo porque no sabía quiénes eran ustedes realmente. Las llamas avanzaban y todo parecía girar. La tensión era palpable. Tienes que hacerlo, Clara. Tienes que elegir, salvar la verdad o salvar a quienes amas, exclamó Rosa mientras se acercaba, su expresión. Era un reflejo de miedo y determinación. Antes de que Clara pudiera procesar, un silencio envolvió la escena. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Los encapuchados se movían con calma, pero la distancia entre ellos se reducía, y el peligro sacudía los cimientos de la historia familiar. «La verdad te liberará, o podría destruirte», gritó Eloísa, pero sus palabras se ahogaron en un rugido ensordecedor. Un último estruendo. La casa implosionó, un gran destello de luz, y el mundo desapareció en una explosión de fuego y humo. Clara se sintió volar, pero en medio del caos, una mano la sujetó. No era Julián, ni Eloísa, era la figura de su madre, arrastrándola hacia el cataclismo. Juntas romperemos el ciclo. Este es el momento. Mientras caían, la oscuridad la abrumó y todo se llenó de un silencio que resonaba en sus oídos. ¿Qué era verdad? ¿Qué era mentira? Mientras la luz consumía lo que conocía, Clara se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego. Todos sus seres queridos se estaban convirtiendo en cenizas. La lucha por la realidad estaba lejos de haber terminado. Entonces, en la penumbra un eco se alzó. «Clara, recuerda, la elección es tuya». Y así, atrapada entre las ruinas de su mundo, Clara se enfrentó a lo que podría ser el final, o el principio de algo mucho más grande. Clara sintió que el aire se llenaba de luz y oscuridad al mismo tiempo. Caía atrapada entre los brazos de su madre y las llamas. El caos resonaba en sus oídos como un eco distante, y en ese instante lo único que podía ver era el rostro angustiado de Rosa. El mundo a su alrededor se desvaneció en humo. De repente, un rugido ensordecedor llenó el aire. Las paredes de la casa vibraron, y un destello brillante, como un rayo, atravesó el túnel. Clara y Rosa se miraron, y el tiempo pareció detenerse. «Todo va a estar bien», le decía su madre. Pero la incertidumbre brillaba en sus ojos. «¡Mamá, no!», Clara gritó mientras el remolino de sucesos la abrumaba. Sintió la mano de Eloísa tirando de ella en direcciones opuestas. «Ven conmigo», decía su hermana. Pero los gritos de su madre se entrelazaban con el sonido de la explosión. No podía decidir. Todo lo que conocía parecía desmoronarse a su alrededor. Justo antes de que el túnel se cerrara por completo, una sombra emergió de las llamas. Clara parpadeó y su mundo se sacudió. Era Julián, y detrás de él los encapuchados. «Detente», gritó. «Esto no es lo que parece». La mirada desesperada de Julián hizo que el corazón de Clara se encogiera. «No puedes confiar en ellos. Ellos son los que te han estado manipulando desde el principio». La tensión en su voz resonaba, llenando el aire con una electricidad palpable. «Es una trampa». El tiempo parecía congelarse mientras los murmullos empezaban a crecer entre el grupo. «¿Qué trampa? ¿Qué estás diciendo?». Clara sentía que sus pensamientos se desvanecían. La explosión había hecho añicos todo, y ahora la verdad se deslizaba entre los escombros. Pero antes de que Julián pudiera responder, un grito desgarrador interrumpió el caos. Un encapuchado dejó caer la capucha, revelando un rostro reconocible. Era alguien de su pasado, su viejo amigo Mateo, quien se había ido del pueblo sin decir adiós. «Clara, escucha, la verdad está más cerca de lo que piensas».
Todos nosotros somos parte del mismo ciclo. La desesperación en su voz hizo que Clara sintiera un nudo en el estómago. No, ¿cómo puede ser? ¿Tú también? Clara se sentía como si la tierra se desvaneciera bajo sus pies. Díganme lo que saben. La urgencia brotaba de su voz y en su interior un torbellino de emociones la consumía. Mateo dio un paso adelante. No es solo tu madre o tu abuela. Todo esto es una lucha antigua por el poder. La sangre que llevas significa algo más. Es un legado de secretos, traiciones y venganza. Y se ha repetido una y otra vez. Su mirada era una mezcla de compasión y desesperación, como si supiera que la verdad podría romper a Clara, mientras el fuego rugía a sus espaldas. Clara sintió que el mundo se volvía oscuro y las imágenes de su pasado se entrelazaban con las revelaciones aterradoras. ¿Entonces todo fue una mentira? ¿Todo lo que creí? ¿Quiénes son realmente mis padres? Díganme. Su voz resonaba en la noche, mientras el pánico y la confusión la abrumaban. «Es una elección, Clara», gritó Eloísa. «Tú eres la clave para decidir si esto continúa o si lo ponemos fin de una vez por todas». Las llamas iluminaban sus rostros, creando sombras espeluznantes. Ella podía sentir la presión. Un silencio pesado envolvió a todos. Clara miró a su madre, a Julián, a Eloísa y a Mateo. «No puedo hacerlo sola», exclamó, y en ese momento, como si respondiera a su llamado, un destello de luz emergió del túnel que había aparecido. Todo parecía girar, y una sensación de poder comenzó a envolverla. Sintió que podía elegir, que tenía más control de lo que pensaba. Pero cuando miró hacia el túnel, las imágenes de su familia, perdida, la atormentaban. Podía ver a su madre, a su hermana, y había algo más, un rostro en la penumbra que no había visto nunca. Antes de que pudiera siquiera pensarlo, el fuego detrás de ella estalló en una ola de calor, y la luz del túnel se intensificó. «Decide, Clara, ahora», rugió Julián, y la voz de su madre se disipó entre las llamas como un susurro perdido. Justo cuando Clara iba a dar el siguiente paso, el suelo se abrió con un estruendo aterrador. Fue como si la tierra estuviera reclamando lo que había perdido. Sin pensarle, Clara se arrojó hacia el túnel, buscando la verdad, aunque no sabía si la verdad la liberaría o la consumiría. ¿Y si el ciclo de su familia nunca se rompía? ¿Y si en su búsqueda de respuestas desencadenaba algo mucho más oscuro que lo que había conocido hasta ahora? Mientras se deslizaba hacia lo desconocido, un grito resonó detrás de ella. «¡Clara!». La voz de su madre se perdía entre el caos. Y con eso, Clara entendió. Salir de aquel lugar significaba abrazar un destino incierto. Pero, ¿estaba realmente lista para lo que la esperaba? El oscuro túnel la abrazaba, y con cada paso se preguntaba si alguna vez se liberaría de la sombra del pasado. Clara sintió que el túnel la tragaba con una fuerza incontrolable. Todo su ser clamaba por respuestas, por el cierre que tanto anhelaba. A medida que avanzaba, un rayo de luz brillante la envolvió, desatando una oleada de recuerdos, risas, lágrimas, abrazos que nunca tuvo. Pero también estaba el eco del grito desgarrador de su madre, resonando en su mente como un mantra desolador. «No puedo hacer esto sola», murmuró, su voz temblando entre la penumbra. En ese instante de vulnerabilidad, que un calor familiar se apoderó de ella. Una mano suave y conocida la tocó en el hombro. «Confía en mí, Clara». Era Rosa, su madre, cuya imagen se iluminaba en el espesor del humo. «Siempre estuve contigo». Y de repente el túnel cobró vida. Formas etéreas comenzaron a danzar a su alrededor, ecos de la historia familiar que se había contado a medias. Clara vio visiones de traiciones pasadas, la red de venganza que había arrastrado a su madre y a su abuela a un ciclo sin fin.
Tú tienes el poder de romper esto, susurró Rosa, una chispa de esperanza en sus ojos. Tienes que elegir tu camino. Las sombras se retiraron un poco, y Clara se dio cuenta de que la respuesta siempre había estado en ella. Yo elijo el amor, gritó, y el túnel brilló intensamente. La luz encapsuló el dolor y la rabia de generaciones, condensándolos en un haz luminoso que se extendió desde su corazón hacia el exterior. Todo se detuvo. Las llamas a su espalda se desvanecieron. El eco de las crisis familiares se desmoronó como un castillo de cartas. Clara sintió una paz desbordante, una conexión que trascendía el sufrimiento. Las visiones de su madre y su hermana estaban a su alrededor, unidas en la luz. Eloísa apareció, apoyada en la entrada del túnel, los ojos llenos de lágrimas. Tú eres la que puede cambiarlo todo. Ahora eliges un legado diferente, dijo, su voz resonando con la sinceridad de una hermana que solo quería proteger. Clara no titubeó. Antes de salir, miró hacia atrás un instante. Las sombras del pasado habían sido liberadas. Soy Clara, y voy a crear un futuro sin venganza. Con un último vistazo de determinación, se lanzó hacia el exterior en busca de su nueva vida. Cuando salió, el aire era fresco y limpio. Empezó a correr hacia el lugar donde había estado su hogar, ahora envuelto en cenizas. En la distancia vio a Julián, Eloísa y su madre acercándose, la esperanza brillando en sus ojos. No más miedo, no más odio, solo amor. Lo hiciste, Clara, dijo Julián, su voz llena de asombro. Te convertiste en la luz que necesitábamos. Y en ese momento, mientras las sombras finalmente se desvanecían, Clara entendió. La verdadera fuerza no radica en la venganza, sino en el perdón y la unión familiar. Rosa la abrazó con ternura, un abrazo que era un refugio. Estamos contigo siempre, prometió, y en el fondo de su corazón, Clara sabía que, aunque el camino no sería fácil, el amor podría salvarlos a todos, mientras la luz del día comenzaba a desvanecer la oscuridad de la noche. Anterior, Clara respiró hondo. El futuro era incierto y había mucho trabajo por hacer, pero una cosa estaba clara. La historia de su familia ahora tenía una nueva dirección, una que ella misma habían elegido, y para ello no se detendría ante nada. Pero espera, este es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, tus teorías sobre este impactante final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo a este canal y ser parte de nuestra comunidad.